Una manera de analizar la estructura del Evangelio de San Mateo es centrándolo en la confesión de San Pedro, en Cesarea de Filipo, en capítulo 16. Antes de esa escena, Jesús predica sobre todas las muchedumbres en Galilea. Y a partir de ese momento se detiene en la formación de sus discípulos. Otra manera de contemplarla es alrededor de los 5 grandes discursos que hemos mencionado en otras ocasiones. Pero consideremos ahora un pasaje de la primera sección. Después del discurso de la montaña y de algunos milagros que confirmaban la validez de su doctrina, el segundo sermón del Maestro es el discurso misionero, con el cual Jesús instruía a los apóstoles para su labor evangelizadora. A continuación, el evangelista presenta 2 reacciones distintas a la enseñanza divina. Por una parte, la incredulidad de algunos y por otra, la aceptación de otros, como San Juan Bautista y los sencillos de corazón. El capítulo 11, que es el que consideramos en la misa de mañana, concluye con una acción de gracias del Señor, una hermosa oración. Le dicen la joya del Evangelio, esa oración de Jesús, que el Señor dirige al Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te pareció bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aprendamos de Jesús a tratar al Padre, a darle gracias, a dirigirnos a Él con la confianza de un hijo pequeño. Además, contamos con su propia mediación de hermano mayor, que nos revela el modo, la manera de entrar en la intimidad divina y de permanecer en diálogo con la Santísima Trinidad. El camino es Él mismo. Por esa razón enseña a sus discípulos: venid a mí. Vayamos a Jesús y busquemos en Él la alegría, la paz, el consuelo que el mundo no puede dar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Señor, venimos a ti con nuestro cansancio, con el agobio de nuestras miserias, de nuestra soberbia, de nuestro desasosiego interior, del sabernos indignos de tu llamada, infieles, que no estamos a la altura de todo lo que esperas de nosotros. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pero el camino, el Señor nos muestra el sendero de una manera en apariencia paradójica. Tomad mi yugo sobre vosotros. Para descansar un yugo, poco curioso, ¿verdad? Y el auditorio entendía que ese yugo era la ley de Dios, así se le llamaba, porque los fariseos la habían ido complicando hasta hacerla insufrible. El Señor en alguna ocasión dirá que los fariseos le cargaban fardos, ¿no?, a las personas que ellos mismos no eran capaces de mover ni con un dedo. La buena nueva de Jesús, que así se llama el Evangelio, la buena noticia, alivia del cansancio y del agobio que generaban esas normas exigidas sin misericordia. El peso del Señor es llevadero porque tú mismo eres nuestro Cirineo y nos das tu gracia para cumplir lo que nos pides, dice San Agustín. Cualquier otra carga te oprime y abruma, mas la carga de Cristo te alivia el peso. Cualquier otra carga tiene peso, pero la de Cristo tiene alas. Si a un pájaro le quitas las alas, parece que le alivias del peso. Pero cuanto más le quites este peso, tanto más le atas a la tierra. Ves en el suelo al que quisiste aliviarte un peso.
Restitúyele el peso de sus alas y verás cómo vuela. En esta altura del discurso Jesús ofrece otra clave para el alivio de nuestros cansancios y de nuestros agobios. Aprended de mí. Es natural en el ser humano el deseo de imitar a otros modelos de conducta, un maestro, un ídolo, a veces no muy positivos, ¿no? Ese deseo mimético que algún autor llama, en algunas ocasiones origina decepciones o inclusive puede llevar a consecuencias hasta violentas, el chivo expiatorio, etc. Pero ese deseo se resuelve por superación si el modelo es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dice San José María, hemos de aprender de Él, de Jesús, nuestro único modelo. Si quieres ir adelante previniendo tropiezos y extravíos, no tienes más que andar por donde Él anduvo. Apoyar tus plantas sobre la impronta de sus pisadas. Adentrarte en su corazón, humilde y paciente. Beber del manantial de sus mandatos y afectos. En una palabra, has de identificarte con Jesucristo. Has de procurar convertirte de verdad en otro Cristo entre tus hermanos los hombres. Es una primera frase fuerte del Evangelio, una primera idea central, ¿no? Aprended de mí a orar, aprended de mí. Y el Evangelio de Mateo explicita qué debemos asimilar de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Jesús podía ponerse como ejemplo de muchas virtudes, de su modo de obrar, etc. Pero las características que propone son la humildad y la mansedumbre. Hay varios pasajes de la Sagrada Escritura que nos ayudan a entender el significado de esta invitación. El primero es el anuncio de Zacarías, que la liturgia del domingo pone como para introducir la proclamación de este pasaje evangélico. El profeta, el capítulo 9:9, fácil de apartarse, Zacarías 9:9, enseña que la humildad y la mansedumbre serían un distintivo del Mesías. Algunos se lo imaginaban como un rey con todo boato, ¿no?, que llega con sus huestes a derrotar a los malvados. Zacarías lo anuncia diciendo, por ejemplo, que su cabalgadura no sería imperial, sino todo lo contrario. Uno imagina la cabalgadura de un rey, ¿no?, un caballo árabe, un alazán. Saltad de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Como que se altera la grandilocuencia. Esa profecía era difícil de comprender para los judíos. Se hablaba de un rey triunfante, pero que vestía su victoria con la humildad del borrico. Los cristianos vieron cumplida esa escritura con la entrada triunfal de Jesús, el Domingo de Ramos, y por eso se hace esa lectura en la misa de ese día. El fruto que el Señor ofreció, la principal consecuencia de su nuevo reinado, fue la paz, al precio de padecer él mismo la violencia más atroz. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Otro pasaje que incluye esta misma palabra de la humildad y la mansedumbre es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esos mansos son los mismos anawin, los pobres, de los que habla el Señor y de los que habla tanto el Papa Francisco, ¿no? Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Los pobres de espíritu, a los que se refería la primera bienaventuranza y con los que Jesús se identificaba. Zacarías, bienaventuranza. Hay otra escena, otro pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento, en este caso,
que también tiene esa misma palabra que le gusta mucho citar al Papa Benedicto, que es refiriéndose a Moisés. Y dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. Lo dice otra persona, porque si le diera el mismo, se saldría el sitio. Y concluía el Papa alemán: Cristo es el nuevo, el verdadero Moisés. Esta es la idea principal que recorre todo el Sermón de la Montaña y todo el libro de Benedicto, los 3 tomos. Cristo es el nuevo Moisés, el verdadero Moisés. En él se hace presente esa bondad pura que corresponde precisamente a aquel que es grande, al que tiene el dominio, al Rey de la paz, anunciado por Zacarías. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El camino para imitarte, Señor, es seguirte en tu humildad y en tu mansedumbre, esas virtudes que te llevaron a preferir a los niños, a los pobres, a los enfermos, a los desechados por los poderosos de la sociedad. Humildad que culminó con tu pasión y muerte ignominiosas y con tu presencia salvadora en la Iglesia, en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía. ¡Qué humildad! Estar Jesús presente y escondido en ese sagrario. Humildad que se nota también en habernos escogido a nosotros como instrumentos. Parece que es la principal manifestación de humildad y misericordia divina, que te haya elegido, no sé si a ti, pero al menos a mí. Humildad, virtud que en nuestro caso, dice el diccionario, consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Bueno, la palabra verdad tiene que ver mucho con humildad. Humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa. Es saber la verdad lo que uno es. Ni más ni menos. También es falta de humildad, la falta de autoestima, por ejemplo, ¿no? Pero también es falta de humildad la soberbia. Porque además la humildad de Jesús es totalmente distinta de la nuestra, es otra índole, ¿no? Porque Jesús no tiene limitaciones y debilidades. La suya es una actitud de abajamiento, de kénosis. Él, que era perfecto, que lo poseía todo, se humilló y se hizo esclavo, se hizo pobre, ¿no? Se hizo pecado para cargar con nuestros pecados. El cardenal Bergoglio tenía en alta consideración estas 2 virtudes, la humildad y la mansedumbre. Algunas le preguntaron, ¿cuál es para usted la más grande de las virtudes? En esa famosa entrevista que concedió cuando era arzobispo de Buenos Aires. Y él respondió, bueno, la virtud del amor, de darle lugar al otro. Y eso desde la mansedumbre. La mansedumbre me seduce tanto. Le pido siempre a Dios que me dé un corazón manso. Y le repostaban, y el peor de los pecados. Y decía, si considero el amor como la mayor virtud, tendría que decir lógicamente que el peor de los pecados es el odio. Pero el que más me repugna es la soberbia, el creérsela. Cuando yo me encontré en situaciones en que me la creí, en otras ocasiones dice que era como sentirse Tarzán, tuve una gran vergüenza interior y pedí perdón a Dios, pues nadie está libre de caer en esas cosas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. San Pablo es un gran maestro, mejor dicho, un buen discípulo de Jesús. Y por eso maestro para nosotros en este seguimiento del Señor por el camino de estas 2 virtudes. Nos da una clave para vencer en esta lucha y un ejemplo de humildad. Después de contar la grandeza de las visiones que tuvo, que fue elevado hasta el 3er cielo, etc., confiesa con toda sencillez que por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Por ello 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Es todo una confesión, ¿no? de su lucha interior, en la cual muchos de nosotros podemos sentirnos fotografiados. El emisario de Satanás que nos abofetea y que nos pone polo a tierra,
para que no nos engriamos. Y nos muestra el camino, pedirle al Señor. No por la soberbia de sentirnos afectados en nuestra hoja de vida inmaculada, sino por la humildad de no querer ofenderle. Señor, aparta de mí este cáliz. Y quizá Él nos responda como a Pablo, te basta mi gracia. A veces uno puede ver la lucha como un imposible, como subir al Everest, ¿no? Y la palabra de Dios viene a nuestro encuentro para decirnos, te basta mi gracia. Claro, por tus propias capacidades es un imposible, pero con mi ayuda, la fuerza se realiza en la debilidad. Con esta poca cosa que somos nosotros, el Señor redime la humanidad. Así fueron los 12 apóstoles. Fue después de muerto Judas, con Matías. Con hombres traidores, que se equivocaban, que fallaban. La iglesia llegó a los 4 extremos de la tierra y sigue con esa misión. Te basta mi gracia, aprended de mí. La mansedumbre, la humildad va por ahí también. Saberse hijos de Adán y Eva, con tentaciones equivocadas, con enfermedades, con debilidades, pero también con la gracia de Dios que es suficiente para vencer. Se trata de asumir esas debilidades. La fuerza se realiza en la debilidad, pero sin conformarnos, luchando contra ellas, poniendo los medios, esforzándonos, pidiendo ayuda, como San Pablo, poniendo penitencia, oración del alma y oración del cuerpo. También San Pablo dice, sufro en mi cuerpo lo que falta por la iglesia. Y contando con el protagonismo de Dios. Te basta la gracia. Sé fiel y vencerás, dice Camino, citando ya al Apocalipsis. Si eres fiel, te daré la corona de la vida. Pero esa humildad es compatible también con saberse instrumentos de Dios para grandes cosas, para una gran misión, llamados por Él para iluminar el mundo con la luz del Evangelio, desde las cimas del trabajo humano, del prestigio profesional. Es esa humildad que es compatible con ganar las máximas condecoraciones o premios de nuestra carrera profesional, ¿no? De adquirir, ¿no? No es humildad de andar cabizbajos y con la cabeza entre los hombros, y pues, no. Brille vuestra luz, ¿no? Delante de los hombres también, es compatible, ¿no? Decía San José María en una carta a sus hijos espirituales, el Señor nos quiere humildes. Esa humildad no significa que no lleguéis a donde debéis llegar en el terreno profesional, en el trabajo ordinario y desde luego en la vida espiritual. Es preciso llegar, pero sin buscaros a vosotros mismos, con rectitud de intención. No vivimos para la tierra ni para nuestra honra, sino para la honra de Dios, para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Solo esto nos mueve. Esa es la humildad, ¿no? Plantearse grandes cosas desde el fundamento de nuestra debilidad, pero al mismo tiempo de la grandeza de la llamada divina, de nuestras miserias, pero de la gracia, de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo por alcanzar esa mano que el Señor nos extiende. Volé tan alto que le di a la casa alcance, dice el místico español. Llegar lo más alto que podamos, desprendiéndonos del reconocimiento, pero acogiéndolo porque forma parte, ¿no? Para que sea el Señor el que se luzca, para Dios toda la gloria. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Decíamos que parecía un poco paradójico aquello de descansar cargando un yugo, llevando una carga. Bueno, el Señor nos hace ver que el yugo es llevadero, la carga ligera, porque el yugo de Cristo, su seguimiento hasta la cruz y la resurrección, no es un camino imposible ni lastimero, tampoco es una carga pesada. Es la verdadera vía para alcanzar
el descanso, la alegría, la paz. La aceptación rendida de la voluntad de Dios trae necesariamente el gozo y la paz. Son frutos del Espíritu Santo, además de virtudes humanas. La aceptación rendida a la voluntad de Dios. Digamos, el verdadero camino, porque hay tantos sucedáneos de alegría y de paz, tanta carcajada loca, tantas cosas humanas que tampoco es que en sí sean malas, pero el verdadero camino es la aceptación rendida a la voluntad de Dios. La felicidad en la cruz, que fue el camino que Jesús eligió para liberarnos. Ese rey de la paz del que habla Zacarías, rey universal, nos explica que ese reinado se alcanza a través de la redención, a través del sacrificio, a través de la muerte en la cruz. La felicidad en la cruz. Entonces se ve que el yugo de Cristo es suave y que su carga no es pesada. Él es nuestro Cirineo, Él es el que lleva la carga. Y ahí es donde viene el tema de el yugo y la libertad, que es como esa posición tan contemporánea. ¿Cómo puede ser posible hablar de yugo si somos libres, ¿no? Nietzsche pues criticó mucho la humildad, estas virtudes como virtudes de borregos. Y el hombre dionisíaco pues era el que en el fondo terminaba esclavo de sus pasiones. No hay más esclavo que el que da rienda suelta a sus vicios, ¿no? Porque pobrecito queda pegado a la tierra. Entonces, ¿cuál es el camino, no? El Pato Álvaro comenta que cuando se habla de responsabilidades, generalmente las imaginamos como un peso. En este caso, solo es verdad hasta cierto punto, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, nos asegura el Señor. Suave y ligera, porque son el yugo del amor y la carga del amor. Una madre no se siente desgraciada porque tenga que levantar, bueno, padre también, tenga que levantarse a medianoche a cambiar al niño, ¿no? A veces me ha tocado encontrar a algún padre que me dice, estoy mal, he dormido mal esta semana porque el niño se está despertando a medianoche y tal, ¿no? Pues no se siente desgraciado, ¿no? No, al contrario, son felices de poder servir el amor, el yugo del amor, la carga del amor. El Espíritu Santo, que inhabita en nuestras almas, es el amor del Padre y del Hijo. Y el efecto propio de su presencia se concreta en llenarnos de amor. Las palabras tan bonitas de San Pablo, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso al principio decía Jesús, venid a mí. Y nos explicaba que Él era el que nos revelaba al Padre. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Bueno, pues ya después nos lo revela en Pentecostés cuando nos envía el Espíritu Santo que es el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor del Padre, el amor del Hijo, que nos llena de amor, que nos fortalece. Por eso la fuerza se realiza en la debilidad. De alguna manera, donde hay esa ausencia de nosotros mismos, se llena con amor de Dios. Entonces la humildad es ese desaparecer nosotros para que aparezca Dios. San Juan Bautista, que es una de las figuras de humildad en el Evangelio, dice, conviene que Él crezca y que yo disminuya. San José María lo usaba así como una frase como física, ¿no? Que nosotros desaparezcamos para que, hablando al modo humano, quepa más gracia de Dios. Y así sucede una cosa estupenda, que parece una contradicción, pero que no lo es. Quien se entrega de veras a Dios y toma ese yugo y esa carga de amor, camina más libre que nadie. La libertad del amor, la libertad de la entrega.
Por eso uno le puede decir al Señor, tómame, Señor. Por eso una de las personas más libres es María, porque tiene la libertad del pecado. Eso que Benedicto XVI comentaba ya en su primera celebración de la Inmaculada como Papa, uno podría pensar si ser libre del pecado no es perderse algo, como perderse un placer humano. Y entonces dice, ella nos hace ver que no es así. Y nos invita a tener la valentía de optar por Dios. Hay que optar. En este camino terrenal no hay vía intermedia, o con Dios o contra Dios. O la libertad del yugo de Cristo o la esclavitud del yugo de las pasiones, del pecado, del demonio. Señor, tómame, átame, me entrego a ti, con una libertad actual. No es como me entrego para siempre, sino cada día quiero entregarme, quiero ser tuyo en todos los momentos de mi vida, de ahora en adelante. Digámoselo con audacia. Señor, ahora me entrego de una vez para siempre. A pesar de todas esas miserias que son peores que las de San Pablo, que San Pablo seguramente es lo que él ve como, pues eran tentaciones, ¿no? Era un emisario del demonio, pero no quiere decir que cayera, ¿no? Un emisario de Satanás que le abofeteaba. Pues nosotros que no solamente nos abofetea, sino que de pronto nos reduce, pues también decimos, te basta mi gracia, me basta tu gracia, Señor. Quiero ser fiel, quiero vencer contigo, llevado de tu mano. Quiero caminar con tu yugo más libre que nadie. Decíamos que la Virgen nos invita a optar por Dios. Ella aprendió esta lección de Jesús en modo excelso. Ella pudo decir que en su caso el Señor había mirado la humildad de su esclava. A ella le pedimos que nos ayude a imitarla para llegar por ese camino a la identificación con su Hijo, que hoy nos invita de nuevo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera.